nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hay pocas vidas tan fascinantes como la de Eva Perón. En apenas 10, 11 años pasó de ser una desconocida que vivía del mundo del espectáculo a convertirse en icono, en símbolo, finalmente en mito de una nación entera. Porque eso es Eva Perón todavía hoy, un mito de la historia de la Argentina. ¿Quién era Eva Perón? ¿De dónde salió? ¿Y cómo llegó donde llegó? Vamos a verlo. La historia de Argentina no puede escribirse sin el peronismo y la historia del peronismo no puede escribirse sin Eva Duarte, Evita, la esposa de Perón, un personaje tan venerado por unos como detestado por otros y que en cualquier caso imprimió a la política argentina un estilo permanente. Evita era una hija del Arroyo, nacida en 1919, quinta hija de una relación extramatrimonial, crecida en la marginación social, en una orfandad de hija ilegítima. Pudo estudiar gracias al sueldo de una hermana suya y en el colegio desarrolló un carácter rebelde y justiciero, al mismo tiempo que una intensa ambición. Pobre y sin expectativas, con solo 16 años, conoce a un hombre del mundo del espectáculo y con él se marcha a Buenos Aires. Prueba fortuna como actriz con escaso éxito, pero tiene mejor suerte en la radio. Sus emisiones en Radio Belgrano alcanzan gran popularidad. Eva la aprovecha, entrevista a personajes importantes. Así, en 1944, conoce a Perón. Eva se quedó fascinada por Perón, aquel coronel cincuentón y viudo, intelectual y deportista que se había tomado en serio la cuestión social desde su puesto en el Departamento Nacional de Trabajo. Pero además y sobre todo, Perón se quedó fascinado por Eva, primero como objeto sexual, después como mujer y en tercer lugar como potencial político. Perón entendía a Eva y estaba dispuesto a dejar que esa mujer volcánica dispusiera de poder para actuar. Además de eso, ambos se amarán con una sinceridad sin dobleces. En la prosperidad y en la adversidad, así empezó una relación que determinaría la historia contemporánea de la Argentina. ¿Qué representó Evita? El símbolo nacional de los descamisados, el afán de justicia social y a la vez el revanchismo de los desfavorecidos. El instrumento fue la Fundación de Ayuda Social Eva Perón, que aportó un criterio nuevo en aquel momento, a saber, la ayuda a los necesitados no es cuestión de caridad, sino de justicia social y, por tanto, una obligación del Estado. Justicialismo fue el nombre que recibió el movimiento peronista. Durante 5 años, sin descanso, Eva recorrerá el país de punta a punta sembrando centros de beneficencia y repartiendo más dinero del que había. Eva se convierte en un mito y el mito se consagra definitivamente con una temprana muerte. A finales de los años 40, enferma muy gravemente, un cáncer de útero. En 1951, hace una campaña electoral físicamente desde la cama del hospital. Muere en julio de 1952, con solo 33 años, entre un gigantesco duelo popular. Perón se lo dijo a los argentinos con estas palabras: Eva Perón, jefe espiritual de la nación, ha muerto. Fernando Alonso Barahona, muy buenas noches. Muy buenas noches. Jefe espiritual de la nación, nada menos. Y era verdad. Verdad era, sin duda. Realmente la historia de Eva Perón, como se ha dicho en la introducción, es absolutamente fascinante. Llegó a Buenos Aires con 15 años, empezó a trabajar en el cine, en el teatro, en la radio, y ya en los primeros años 40 consiguió ya unos papeles un poco más importantes, sobre todo en las emisiones radiofónicas y en una película, La Pródiga, que iba a coprotagonizar con Libertad Lamarque, con la que luego salió muy mal. Y allí conoció a Perón en una entrevista y después en la recogida de dinero por un terremoto que había habido en aquellas localidades y que Perón lo había aprovechado pues, para ayudar a la gente y además para lanzar también todo su programa social. Y a partir de ahí la relación entre Eva y Juan Domingo Perón se convierte en explosiva. Realmente Eva era la que empujaba en muchos sentidos al coronel, porque todavía no era general en aquel momento. De hecho, en las cartas de amor que se lanzan y se escriben cuando Perón, en un golpe de Estado, le retiran, que acaba en la cárcel, él habla incluso del retiro. Dice, bueno, a ver si nos vamos a la Patagonia y dejamos ya toda la vida. Me iré contigo, viejita, le dice. Es tiernísimo, te puedes imaginar ahí al coronel metido en la cárcel. Pero escucha una cosa.
No estamos hablando de la chica del arroyo que de repente caza a un tipo importante en una entrevista radiofónica y se va con él. De lo que estamos hablando es de ya una chica que se ha convertido en una agitadora política revolucionaria. Sí. Y además, es que en realidad el encuentro es recíproco, ¿no? No, efectivamente, y además su relación es sincera. Es verdad que sus detractores pues siempre han intentado pintar a Evita como una mujer muy ambiciosa que iba solamente pues para conseguir el poder, pero realmente en los pocos años que vivió, ella se dejó literalmente la vida. Literalmente, incluso pero... cuando sabía que estaba enferma, siguió luchando. En la Fundación Eva Perón, según cuentan sus contemporáneos, llegaba a las 8 de la mañana y se iba a las 4 de la tarde del día siguiente. No iba todos los días porque tenía otras muchas obligaciones, pero se dejó la vida. Por lo tanto, no se puede frivolizar y decir que iba solamente por conseguir algo. Ella creyó en aquel programa político, creyó en Perón, estaba realmente enamorada de él y dio su vida, y eso merece la pena ser resaltado y ser admirado. Es asombroso porque desde el punto de vista ideológico, sin embargo, a pesar de que Evita era fundamentalmente un animal político, desde el punto de vista ideológico es un caos absoluto. Quiero decir, al final ella que era fundamentalmente un poco la revancha. Sí. A veces en el mejor y a veces en el peor de los sentidos, pero decir, bueno, ahora yo estoy aquí, yo soy como vosotros, ahora todo esto es nuestro. Sí, es verdad. De ella misma para empezar, por otro lado, en fin. Sí, es verdad que ese es su primer motor, y precisamente cuando funda la Fundación Eva Perón es porque la ofrecen las damas de la beneficencia. Esa historia para contarla despacio, cuéntala, porque es que es divertidísima. Es o sea, son las grandes señoronas de la oligarquía porteña que, bueno, como es la jefa, le ofrecen. Como es la mujer del presidente, pues para seguir la tradición, se lo ofrecen, le dicen lo que tiene que hacer. Y además la tratan un poco despectivamente. Entonces ella dice, no, ahora mando yo y esto lo voy a hacer de manera distinta. Mando a disolver la beneficencia y le convenzo al presidente para que cree una fundación distinta, con una ayuda que sea no solamente caridad, sino que sea justicia. Y con un programa social de creación de hospitales, no era solamente regalar, era un programa social muy ambicioso que se lleva a cabo de una manera considerable. La financiación venía de muy diversos puntos, porque había desde los impuestos a las loterías, impuestos a las películas, donaciones de los sindicatos, o que todos los trabajadores decían, pues 2 días de las vacaciones pagadas, pues se lo damos, o un 20%, un 15% de los beneficios sociales que hemos conseguido gracias al peronismo. Y así se iba financiando de una manera gigantesca. Probablemente no era muy ortodoxa la manera de la gestión, aunque ella recuerda que cuando se encontró en París, en Italia, con Angelo Roncalli, con el que luego sería Juan XXIII, le dijo, si te vas a dedicar a estos temas, no mires la burocracia, sino dedícate con el corazón. Y realmente lo hizo. Pues sí, y con muy poquita cabeza, que dicen en Aragón, porque es verdad que hay que recordar una cosa importante. Hoy todas estas cosas de la asistencia sanitaria, educativa, etcétera, nos parecen normales, pero en la época sencillamente no existían. Es decir, había que hacerlas, y en países como Argentina, que eran estados no enteramente construidos, funcionaban francamente mal, con frecuencia pues a través de esas sociedades de beneficencia que finalmente eran, ¿cómo decir?, estaban muy bien intencionadas, pero no dejaban de estar expuestas a lo voluble de la misericordia de uno, ¿no? Sí. Realmente lo que hizo Eva Perón con aquella fundación y sus discursos no eran muy diferentes de lo que en España estaba haciendo José Antonio Girón de Velasco. De hecho, cuando ella viene a España, José Antonio Girón lo recoge en sus memorias, porque él tuvo que acompañarle en varias ocasiones, y si uno se lee los discursos de Girón con los discursos que hacía Evita, casi son intercambiables, dice prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que el estilo suyo era un estilo completamente revolucionario, completamente personal y un poco caótico. Pero hay una frase que ella hizo, yo creo que define perfectamente ese espíritu. Ella dice, cuando los ricos, siempre las cosas de los pobres las han intentado curar los ricos, pero cuando el rico piensa en el pobre, lo hace como pobre. Cuando lo hace el Estado, lo hace burocráticamente, lo hacen con frialdad, sin amor, y yo lo voy a hacer con amor y con calor. Creo que esa frase, esa anécdota, refleja cuál era el espíritu de Eva Perón al enfrentarse a la gestión de estos programas sociales y políticos. Lo hizo sin la menor austeridad personal, todo se ha dicho. O sea, tenía abrigos de pieles y zapatos por centenares, y no es una exageración. Lo que es asombroso es que cuando ella muere, y Perón es derrocado poco tiempo después, el nuevo poder exhibe todo eso que había almacenado Evita, de zapatos, abrigos de piel, joyas, no sé qué, para que la gente, en fin, odie a Evita, y la gente va a venerar todo eso que Evita tenía. Es increíble. Sí, cuando viene a España se lo dicen, dice, ¿por qué no se exhiba usted con estas joyas? Porque en España lo estamos pasando mal. Y ella se extraña, dice, es que aquí en mi país les gusta, porque yo soy como su representante, me ven como una estrella. Es una concepción de la política y del espectáculo completamente distinta a lo políticamente correcto. Eso es una dimensión interesante. Completamente. Sí. Es algo que es como cuando uno es pobre, lo está pasando mal, pero va al cine y ve unas películas y quiere ver el lujo, y ve a las estrellas y las quiere con glamour. No quiere que esa estrella baje al nivel suyo, sino que sea como su esperanza. Eso era lo que pretendía Evita.
Y ciertamente su historia no acaba con su muerte, porque después se puede hacer una película y una novela sobre las vicisitudes de su cadáver momificado hasta llegar hasta los años 70. Tremendo todo eso. Su cadáver efectivamente es embalsamado y además reiteradas veces, si no estoy muy equivocado, y aquí en España. Sí, el doctor Pedro Ara, el mayor especialista que había en aquel momento, es el encargado de hacerlo y logra una obra maestra hasta el punto que se la atribuyen casi cualidades mágicas. Por eso cuando el golpe de Estado derroca a Perón en el año 55, enseguida si quieren quitar el cadáver de allí, quitar toda aquella gloria por si trae algún efecto, y se la llevan a Italia. Está enterrada con un nombre falso bajo la protección de la Iglesia Católica, hasta que por fin es devuelta en el año 70, no sin antes haber sido secuestrado y asesinado el general Aramburu, que había sido presidente por los montoneros, diciendo hasta que no aparezca el cadáver de Evita no te soltamos. Le mataron y después apareció. Se lo dieron a Perón en Puerta de Hierro, y ahí se dice que López Rega intentó hacer unas ceremonias de brujería para tratar de pasar el espíritu y la magia de Evita a María Estela Martínez de Perón, que también esperaba ser presidenta. Con evidente frustración de expectativas, por lo que se vio, después. Es una cosa asombrosa, porque esto significa que efectivamente cuando nosotros decimos Evita se convierte en un mito nacional, no estamos exagerando. Es evidente que para buena parte de la nación no, pero para la otra parte la palabra mito es la adecuada. No es una referencia ideológica, no es una referencia filosófica, no es una referencia de política práctica, es un mito. Sí, es un mito. Ella escribió, o le escribieron, o le ayudaron a escribir 2 libros, un testamento político espiritual, sus ideas, pero realmente lo que ella expresaba era ese amor, ese cariño, esa fascinación, todo absolutamente mítico. Sus ideas pues son las del peronismo, porque ella se identificaba con Perón. Ella decía, yo soy Perón, doy la vida por Perón. Y el peronismo, ya lo vimos en otro programa, es el justicialismo, ni izquierda, ni la derecha, ni el capitalismo, ni el comunismo, pero al final cabe todo porque es demasiado amplio. Lo que trae Eva Perón es ese sentimiento, y ese sentimiento no se debe dejar de lado de una manera desvergonzada, porque alguien dijo que a los pueblos los mueven los poetas, y es verdad que esa manera de emocionar a la gente, además de ver que es sincera, porque si hubiera sido luego una persona que luego se exilia, luego se marcha y se queda con el dinero, pero ella dio la vida y por lo tanto creo que es una persona absolutamente singular, y desde luego para Argentina es un mito, tanto para sus detractores, que son menos aunque sean muchos, como para todos los millones de personas que la han amado y que la continúan amando como jefa espiritual, como símbolo de una nación. Nos queda menos de un minuto, así que te voy a hacer una pregunta para contestar, que la respuesta es sí o no, que luego nunca puede ser, pero bueno, ¿es posible otra? Porque luego Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, ha tratado de imitar el evitismo, digamos, con evidentemente sin resultado. Sí, puede ser posible otras y surge alguien con su carisma, pero indudablemente Cristina Fernández de Kirchner no lo tenía y ha sido una pequeña caricatura de lo que fue Eva Perón. ¿Y puede haber un peronismo sin Evita? Porque no pudo haber un Perón sin Evita, de hecho cayó enseguida. ¿Puede haber un peronismo sin la figura de Evita? Volvió porque realmente como Evita, aunque su mito era personal, pero estaba tan entregada a Perón, pues realmente Perón volvió incluso con una votación mucho más amplia, pero ya se le acabó la vida. Y realmente peronismo sin Perón ha habido, porque actualmente todavía están todos los partidos peronistas repartiéndose la política argentina. Lo que ha perdido y lo que probablemente no se pueda recuperar es ese ángel que era absolutamente personal. Pero el peronismo está todavía en la actualidad. Es un movimiento político que no pertenece a la historia, sino que pertenece a la realidad política contemporánea. Y Evita, un poco como, si me permite usted un poco la cosa así blasfema, como santa patrona, porque para mucha gente hasta altares en la calle hay, y en las casas, con Evita Perón. Fernando Alonso Barona, muchísimas gracias como siempre, buenas noches. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias, buenas noches por estar ahí, hasta otro día.